trata del doctor Mauricio Alarcón Salvador, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, buenos días. ¿Cómo amaneció la capital de los ecuatorianos? Doctor Mauricio, no sé si nos Parece escucha. ser que se está abriendo el clima, que vamos a tener una mejor condición climática a propósito de la gente que acudirá a votar, pero en las primeras horas de la mañana, que tuve la oportunidad de visitar algunos centros de votación, aún la gente estaba lenta en cuanto a acudir. La mayoría de lugares visitados tenían una baja concurrencia de gente. Esperemos que, como siempre, en el transcurso de la mañana y después de almuerzo, la situación de la presencia de los electores efectivamente se active, ¿no? Así es que Quito amanece en esas condiciones, José Luis, y sobre todo esperando que hoy se respeten los resultados, se respete la democracia y demos un paso hacia la verdadera recuperación de la institucionalidad y del Estado de Derecho en el país. Doctor Mauricio, siendo usted uno de los motivadores, promotores desde que nació en Corporación Participación Ciudadana, hoy constituyó usted una propia ONG, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y que ya tienen ya van a cumplir 2 décadas. Digo yo, ¿cómo se ha venido desarrollando esta educación en valores democráticos, en esta cultura de la democracia que yo siempre la he venido manteniendo e insistiendo, una democracia participativa, representativa, inclusiva, una democracia que goce de legitimidad, una democracia, no una aristocracia, no una plutocracia, sino una democracia que viene y gobierna desde el pueblo? José Luis, creo que es importante sobre todo comprender que democracia no es simplemente ir a las urnas, rayar una papeleta y esperar por los resultados. Cada vez que hemos hecho acciones desde Ciudadanía y Desarrollo, conjuntamente contigo en Fundación CAGE, lo hemos dicho. Democracia es tener independencia de las funciones del Estado, es acatar y respetar lo que dice la Constitución y la ley, es lograr independencia de la función judicial, es tener unas elecciones libres, justas y transparentes, es el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Así es que, en definitiva, creo que hay que tener en consideración que democracia, insisto, es mucho más que simplemente ir a votar. Y ahí es donde se han concentrado los esfuerzos de la sociedad civil durante todo este tiempo. Tú has mencionado ese punto de encuentro que tuvimos años atrás, cuando hicimos la primera observación electoral desde la ciudadanía, muy importante, por supuesto, hasta llegar a estos espacios que se ocupan hoy y que sobre todo motivan a que más gente se involucre y participe, que con ese involucramiento termine en definitiva activando el pilar de la democracia participativa, que es quizá más importante que el de la democracia representativa. Si bien hoy usted lo ha señalado, estamos más de 13.737.000 personas habilitadas para sufragar. Hacemos una pequeña ecuación y observamos que en el año 2023 hubo un ausentismo del 17.6%, mientras que en la primera vuelta del año 2021 hubo un ausentismo del 18.37%. ¿Usted considera que en estas elecciones del 5 de febrero serán una excepción? ¿Bajaremos el nivel de ausentismo? Mira, todavía, José Luis, y tú lo sabes perfectamente bien, hay mucho que trabajar en cuanto al registro electoral, más conocido como padrón. Aún hay ecuatorianos que no residen en el país y constan en circunscripciones nacionales. Aún hay ecuatorianos fallecidos que siguen apareciendo en el padrón electoral, afortunadamente en menor número que el que hace algunos años, pero el ausentismo también va por la línea de aquellos ecuatorianos hastiados y cansados que creen que su voto no va a hacer la diferencia. Esa apatía y esa desmovilización creo que hay que trabajarla para que no ocurra
como en elecciones anteriores, y que otros terminen decidiendo por uno, ¿no? Hay que tener en cuenta, José Luis, además, que es un histórico el que ha habido de porcentaje de ausentismo, no ha sido un tema que aumenta en función de quiénes son los candidatos o de qué es lo que está pasando. Estamos hablando de aproximadamente un 20% de ausentismo, así como en muchos casos, que ya hemos visto también, una suerte de 10% aproximadamente de votos nulos y de votos en blanco. No es detalle menor ver que sí, en algunas elecciones el voto nulo aumenta, o en una elección en específico, cuando de elegir legisladores se trata, no necesariamente sobre los candidatos a la presidencia o incluso del Parlamento andino. Y esos son mensajes claros, porque aunque nuestra legislación diga que el voto nulo no es válido para ser contado, es un voto que tiene total y absoluta validez como una muestra de rechazo de la ciudadanía respecto de quienes se presentan en la papeleta. Dentro de esta democracia que hablábamos con usted y que nos falta mucho por trabajar, y ojalá esto lo entendamos desde cooperación nacional e internacional, que todavía no ha terminado nuestra tarea de generar una cultura realmente democrática, participativa e incluyente, que logremos, Mauricio, que Ecuador sea como Colombia, por ejemplo, un país donde no tengamos que obligar a sufragar, que sea por intuición, por compromiso, por propia voluntad. Y la situación política en el Ecuador activó a esa poderosa masa de ecuatorianos votantes voluntarios que en el pasado mostró un queme-importismo por quién gobernar este país, y ahora manifiestan interés por elegir, pero elegir bien. Y aquí hablamos, por ejemplo, el voto opcional de aquellos voluntarios que suman más de 3.678.000 y que están dentro de lo que son los niños grandes, ¿no es cierto? Y los adultos mayores, Mauricio. Mira, José Luis, el voto es un derecho y como tal debería ser facultativo. Nadie te está diciendo a ti, José Luis, ejerce tus derechos de forma obligatoria. Y si no los ejerces, te sanciono o te multo. Yo creo que eso es algo que sí se debe considerar, especialmente de cara al futuro, un debate responsable, ojo, responsable, sobre lo que significa el voto facultativo, el verdadero derecho a elegir, no la obligación de elegir, como se nos plantea actualmente. Entonces, creo que más allá del target que tú decías, de entre 16 y 18 años, o el caso de los adultos mayores, creo que sí hay que considerar en el futuro optar por ello, ¿no? Hay países en los que la gente vota por convicción, vota porque ve que sus organizaciones políticas hacen un buen trabajo, porque le están presentando candidatos responsables, serios, con trayectoria. A nosotros nos obligan a elegir muchas veces en una papeleta llena de camiseteros, llena de payasos, llena de personas que ni siquiera tienen uno o dos méritos por los cuales pasar a ocupar un espacio de representación. Entonces, esperemos que pasado este proceso electoral podamos desde algunos sectores que creemos en el voto facultativo empezar a discutirlo con responsabilidad. Creo que ganaría mucho el país. Por último, José Luis, si decidimos que no, que hay que mantener en este caso los temas del voto obligatorio, pues que se lo haga, pero después de debatirlo, como digo, con la responsabilidad que un tema como este amerita. ¿Qué sucederá, Mauricio, los de allá y los de acá? Se calcula que más de 2 millones de ecuatorianos que viven fuera del país, pero son 429.000 los autorizados a sufragar en el exterior, según los datos del CNE, con lo que está sucediendo, la diáspora de migración que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Habrán ecuatorianos que, como lo hicieron el pasado 20 de agosto, que fueron muy libre y voluntariamente a sufragar. Hoy sucederá lo mismo. ¿Qué va a pasar? Me refiero a Estados Unidos. La primera pregunta. Y la segunda, los 429.000 ecuatorianos que están facultados para sufragar en
el exterior, sea en Europa, en América Latina, Ujú. están debidamente informados, están debidamente motivados los partidos y movimientos, si se preocuparon en por lo menos tener un diálogo y decir, estas son las propuestas, analizar y dejar que ese conglomerado electoral ecuatoriano tenga la suficiente información y decir, muy bien, ahora sí, una vez que conozco las propuestas, una vez que lo conozco al candidato o a los candidatos, sí tengo los elementos suficientes para decidir. Qué difícil pregunta, José Luis, porque yo creo que cuando nosotros estamos tan preocupados, en el caso de los ecuatorianos residentes en el territorio nacional, de la inseguridad, de la crisis económica y de la corrupción, o en el caso de nuestros hermanos residentes en el exterior, de aspectos como los migratorios que tú has señalado, particularmente por la situación de Estados Unidos, mal voy a estar yo pendiente de lo que pasa con las elecciones, de las candidaturas y de las propuestas. Mira que incluso este proceso electoral ha sido brutalmente apático. No hemos visto campaña activa, no hemos visto campaña de propuestas, hemos visto en muchos casos campaña de payasadas en redes sociales. Entonces, exigirle al ciudadano que ya por sobre lo que le ocupa día a día tenga que estar pendiente de las cosas es muy difícil. Creo que la ciudadanía en este momento además no va con su cabeza al 100% al momento de votar. Y esto es difícil decirlo, pero creo que es necesario. En un ambiente total y absolutamente polarizado, en que se nos dice o estás conmigo o estás en mi contra, o estás con este bando o estás con el otro, y sin poder votar de forma libre, porque yo debería estar en la capacidad de elegir a quien quiera, pero mira que incluso los bombardeos que hemos recibido en estos 2 días de silencio electoral, viernes y sábado, sobre el bendito voto útil, terminan dañando algo tan elemental como nuestro derecho a elegir. Entonces yo te digo, no solo pasa con la pregunta que tú hacías respecto de nuestros hermanos residentes en el exterior, pasa también en los que estamos acá, que ese voto consciente, ese voto pensado, ese voto leído, no necesariamente ocurre en la gran mayoría de ecuatorianos. Esa apatía de la campaña se transmite a una apatía ciudadana. Esa apatía que decíamos de algunos que deciden definitivamente no ir a votar y por último pagarán la multa después. Los que incluso dicen, esperaré a ver si hay segunda vuelta. Creo que hay muchos elementos que considerar, pero de a poco, otro reto que tenemos desde la sociedad civil por delante es revalorizar el poder que tenemos nosotros al momento de rayar la papeleta. No es un mero acto para recibir un papelito que se llama certificado de votación. Es decidir lo que va a pasar con nuestro país durante los próximos 4 años. Usted siendo un experto, un analista, una persona con una experiencia extraordinaria en temas electorales, ¿usted considera que está perfectamente bien que dentro del Código de la Democracia, de la ley de elecciones, aparte de que tengamos votantes, electores, perdón, voluntarios, de los jóvenes, la tercera edad, ¿no? También encontremos, por ejemplo, 67.430 miembros en servicio activo que tienen opción de votar? Usted recuerda cuando hay elecciones, vemos a uniformados cargando urnas por todo el país, y era la única función que tenía en tiempo pasado, además por supuesto de velar por la seguridad. Pero mire usted, la Constitución del año 2008 le dio la facultad legal para el voto voluntario, no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a la Policía Nacional. ¿Usted cree que está muy bien esto? Que uno sea juez y parte, donde yo supuestamente vigilo el proceso electoral, que sea transparente, la seguridad en las urnas, pero yo también tengo opción de votar. Mira, qué difícil este tema, José Luis, porque yo te podría responder con el hecho de ese comunicado que salió hace unas semanas, recordarás tú, de las Fuerzas Armadas calificándose de garantes de la democracia, a propósito de lo sucedido por Verónica Abad. Y hasta donde yo aprendí en mi universidad y en el ejercicio de ciudadano, nosotros somos los garantes de la democracia.
no las armas de las Fuerzas Armadas. ¿Que todos debemos tener derecho a elegir? Por supuesto que sí. Pero si estamos en igualdad de condiciones, que se lo haga. No de ninguna forma, que es lo que tú has dicho, que quienes estén cuidando los votos tengan este derecho. Yo creo que esa medida que en algún momento fue populista y demagógica para congraciarse con un sector en específico también tiene que ser discutida de cara al futuro. Ahora que tantos hablan de proceso constituyente, sería bueno ir entre tú, yo y la ciudadanía que quiera sumarse haciendo una lista de los temas que deben ser discutidos. Constituyente, bueno, pero ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Para hacer un traje a la medida de quien gane la presidencia? ¿O para hacer cambios reales y profundos como los que estamos mencionando este rato? El voto obligatorio versus el voto facultativo, el voto de ciertas personas o su rol dentro de un proceso electoral. Yo creo que acá a eso hay que empezar a prestarle atención, no quedarse en el simple discurso de o estás conmigo o estás en mi contra, que José Luis nos ha hecho un daño terrible. Hay países de América Latina que empezaron con este discurso polarizador hace 25 años y no lo han superado, y no han superado su crisis política con el respeto que se merecen nuestros hermanos del sur, pero bastaría reflejarnos en el ejemplo de Perú, donde en 2001 se dijo cualquiera menos Fujimori. Fujimori estaba caído y se eligió a un presidente que hoy está preso. Después se eligió a un presidente que fue procesado y se suicidó. Después vino otro presidente que terminó preso. Vino un presidente nuevo que también terminó preso. Y así, cualquiera menos Fujimori se terminó consolidando como un sistema en el que los corruptos gobernaban en lugar de permitir el tema de Fujimori o su pretexto de bloquear su participación, y me refiero a la hija, no al padre, y mira las consecuencias políticas que eso ha tenido. Entonces, creo que hay que plantearnos un rol serio, José Luis. La política debe ser mucho más que polarizarnos, pelearnos entre personas que lo que buscamos es que este país mejore y no darle gusto a los políticos que, como ya vemos, una vez que ganan, lo único que hacen es trabajar por sus intereses, los de sus caudillos o los de sus grupos de amigos en las organizaciones políticas. Mauricio, el voto será facultativo para 8 grupos de personas hoy en las elecciones del 5 de febrero del 2025. Y solo para que tengamos estadísticas, Mauricio, mayores de 65 años hay 1.520.000 personas, adolescentes entre 16 y 17 años tenemos 655.000, personas con discapacidad 480.000, personas analfabetas 762.000, ecuatorianos que habitan en el exterior tenemos 429.000, votantes integrantes de las Fuerzas Armadas que hablábamos recién en servicio activo son 41 miembros de la Policía Nacional en servicio activo tenemos 49.000, extranjeros desde los 16 años que residen legalmente en el país al menos 5 años y se han inscrito en el registro electoral tenemos 24.350, total 3.672.000 votantes facultativos en estas elecciones. La pregunta final, Mauricio, es este sector importante, porque eso es parte de la democracia, estuvo debidamente informado, debidamente orientado, se los tomó muy en cuenta. Esa es la pregunta. ¿Socializamos muy bien las propuestas? Esa es la pregunta. Mira, José Luis, revisemos los resultados de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023. La diferencia de votos entre Daniel Noboa, que ganó, y Luisa González, que perdió, fue de 370.000 votos. ¿Cuánto representa sobre el universo que tú acabas de hablar de voto facultativo o de esos votantes no tradicionales, por llamarlos de alguna manera? Y eso que estamos hablando de una diferencia de 52 a 48. Recuerda tú lo que sucedió en las elecciones de 2021, que Guillermo Lasso entró a la segunda vuelta por sobre Yacu Pérez en un tema muy cuestionado, por apenas 32.000 votos de diferencia. Cada voto cuenta,
Y yo creo que acá, al menos al momento de votar, deberíamos estar todos en igualdad de condiciones. No deberíamos hacer que un voto pese o que un voto se manipule o que un voto tenga ciertas características en beneficio de otros. Insisto, la discusión sobre el tema voto, facultativo, obligatorio, sobre el tema de la edad al momento de votar, o sobre el tema de ciertos grupos que antes no tenían derecho a elegir y hoy lo tienen, debe darse de forma responsable a propósito de, quién sabe, reformas que puedan producirse a propósito de un proceso constituyente. Bien, nos están escribiendo, dice usted ya sufragó cuando viene a Loja. Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, ya sufragué, soy de los que sufraga bastante temprano en la mañana para ver cómo se instala el recinto, para ver cómo funciona el tema. Soy de los que obviamente gracias a la invitación de gentiles amigos como José Luis y Antena 7 tiene una agenda de medios a lo largo del día, razón por la cual tengo que votar lo más temprano posible y pues a Loja iré cuando gentilmente Fundación Caja y José Luis Ojeda me inviten. Así es que yo encantado siempre para visitar esa provincia tan querida de nuestro sur ecuatoriano. El próximo viernes 7 de marzo públicamente está invitado a la sesión por los 40 años de Fundación Caje y la entrega de las máximas condecoraciones. Este evento se cumplirá en el Teatro Nacional Benjamín Carrión. Mauricio, usted es un invitado de honor, el número 5 de los 40 invitados nacionales por los 40 años. Mauricio, finalmente un llamado porque este es un día decisivo, Mauricio. Este es un día donde nosotros somos los responsables directos del destino de nuestro país, del destino de los hijos de nuestros hijos. Ese es el voto que yo lo llamo el poder ciudadano, en el que, como usted lo ha venido señalando en todas sus intervenciones públicas, es la manera para nosotros decidir lo mejor de lo mejor para el país, y no por afectos o desafectos, o porque le conozco a mi amigo y le debo un favor, o es mi amigo, yo voy a decidir por él. No, señor. Sino, yo siempre he dicho, Mauricio, por 4 perfiles que son fundamentales. Que tenga un perfil académico, un perfil profesional, un perfil ocupacional, su experiencia y su perfil humano. El código de valores de la transparencia, de la honestidad, de la coherencia, de la responsabilidad, porque corrupción también es no saber elegir lo que corresponde elegir. No solamente es aquel funcionario que asume un compromiso sin estar preparado. Corrupción también es cuando yo no sufrago, no decido por las personas correctas, Mauricio. Mira, José Luis, el mensaje es muy simple y lo hemos repetido contigo en múltiples ocasiones. Hay que votar con la cabeza. No hay que votar ni el corazón ni el hígado en un proceso importante como este. Ni por amor, ni por simpatía, ni por qué bonito o bonita es, ni tampoco porque me cae mal, porque no quiero que el otro gane o porque me molesta X, Y, Z persona. Votar con cabeza es hacer la diferencia. Votar revisando los candidatos y sus propuestas es hacer la diferencia. Cuando los partidos y los movimientos nos fallan, cuando los partidos y los movimientos no tienen estructura y recurren a los camiseteros para plantearnos listas de candidatos, los que podemos hacer la diferencia somos nosotros con nuestra capacidad de discernir, premiar con el voto a quienes se lo merecen y castigar a aquellos que, por ejemplo, lo único que han hecho en periodos legislativos anteriores ha sido ir a calentar la banca y a cobrar un sueldo que sale de nuestro bolsillo. Muchas gracias, Mauricio. Alarcón Salvador, un abrazo a la distancia. Saludos a su señora esposa y a todo el equipo de Participación Ciudadana, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y también de Participación Ciudadana, porque hay que decirlo, José Luis, en estos esfuerzos electorales, y gracias por tu mención, muchas acciones en conjunto las hemos venido haciendo Ciudadanía y Desarrollo, junto a Participación Ciudadana, Fundación Esquel y Grupo Faro. La sociedad civil tiene que actuar unida cuando de proteger y defender la democracia se trata. Y precisamente sobre esto, la próxima semana
Estaremos conversando con usted, Mauricio, porque es necesario, y nuestra solidaridad, nuestra empatía también con Fundación Ciudadanía y Desarrollo, igual que con Fundación CAGE, porque hemos sido y somos organizaciones de la sociedad civil más las que Mauricio anunció, de que estamos siendo en cierta manera vulnerados nuestros derechos de trabajar por un país, por llegar donde el Estado no llega, con cooperación internacional. Esperamos que estos 90 o 120 días que ha dicho el presidente de los Estados Unidos en torno al gran trabajo que hace USAID se valorice, se evalúe, y definitivamente no seamos, no solo las ONG, sino los ciudadanos de atención prioritaria en lo que es salud, en lo que es educación, investigación, sociedad civil y seguridad, los que tengamos que asumir daños colaterales, Mauricio. Efectivamente, José Luis, y aquí creo que sí hay que saber diferenciar las organizaciones que hemos hecho un trabajo de aquellas que lamentablemente están siendo objeto exagerado de escrutinio público a nivel mundial a propósito de ciertas acciones, ¿no? Acá, quienes tenemos un compromiso y dedicación sobre estos temas, no en vano, CAGE, 40 años, y las otras organizaciones que hemos mencionado, tiempo similar, mira que las más jóvenes somos Grupo Faro y nosotros hemos venido trabajando de forma sostenida, pensando en aportar siempre a la colectividad desde la sociedad civil principios y valores en defensa de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Fundación Ciudadanía y Desarrollo, haciendo información esta mañana aquí en Ecuador, elecciones 2025.